Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio, como ustedes le quieran llamar. Yo creo que es capítulo de este su podcast, Vocatio. El día de hoy, nuevamente platicando con profesionales, con expertos que ya tienen una trayectoria en su carrera. Y el día de hoy estoy muy contento porque les platico cómo surgió esta cuestión. En mis redes sociales hice ahí una encuestita de qué se dedicaba la gente y qué hacía. Entonces, mi invitada del día de hoy fue de las primeras que me contestó y me pareció muy importante invitarla porque tiene una trayectoria muy interesante, muy bonita y aparte, pues, mueve mucha gente. Entonces, el día de hoy está con nosotros Andrea Cobos. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola, muy bien, muy agradecida por estar aquí acompañándote, No, hombre. compartiendo un ratito. Sí, fíjate que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, comentando. Vamos a platicar de muchos temas muy interesantes que antes de grabarte, como que te platiqué un poquito cuál es la idea, ¿verdad? Te voy a platicar un poquito más de lo que ya te he platicado por mensaje y por ahorita que estuvimos platicando sobre cuál es la finalidad de este podcast. La finalidad del podcast es poder llegar a esos alumnos, a esos jóvenes, a esos profesionistas que están buscando como que el rumbo de a lo que se quieren dedicar. Ese es más que nada el sentido de este podcast. Tú has estás ahorita en ambientes estudiantiles y no sé si te ha pasado que los alumnos te preguntan, ¿y profe, usted qué hace? ¿Y cómo es su día a día? ¿O a qué se dedica la persona que estudia lo que vamos a hablar hoy en este episodio? ¿Y qué hace? ¿Y ganan bien? Y todas esas cuestiones que a veces tenemos como que es esa dudita de que si eso en verdad me quiero dedicar. Entonces, Claro. por eso tomé la decisión de invitarte, de platicar, déjame comentarte también que es de los primeros capítulos que vamos a tener aquí. Y sé que va a estar padre esta charla de hoy. Para empezar, me gustaría preguntarte, Andrea, este, ¿qué estudiaste? Y la segunda Ok, pregunta que me gustaría también que me respondieras o me platicaras, es que cómo te fuiste dando cuenta que lo que tú estudiaste era lo que tú querías. bueno, difíciles preguntas. La verdad es que soy licenciada en Derecho. Egresé en el año 2017. Tengo relativamente poco tiempo de haber egresado. La verdad es que yo creo que igual que muchos jóvenes me sentía muy perdida, la típica, ¿no? Llegas a la preparatoria y te preguntan qué quieres ser de grande y todos esperan una respuesta rápida, ¿no? Una respuesta muy pensada, muy analizada. Y pues tienes 17, 18 años, o sea, no puedes dar una respuesta así de analizada, así de madura, o sea, no se puede exigir algo donde no lo hay, ¿no? Y la verdad es que sí he de reconocer que batallé mucho, sí tenía una idea más o menos de lo que quería hacer, pero me sentía muy perdida. Ahí la verdad es que sí tuve que acudir en mayor medida a un examen vocacional, a pensar en opciones, porque sentía como que me gustaban muchas cosas y todas esas cosas eran muy variadas y no tenían nada que ver una con otra. ¿Sí? Literal, ahora sí que quería ser vaquero, bombero, médico, O enfermera, o sea, sea, de todo, que de en una todo, prueba de te todo. salía que ibas a ser veterinaria y en luego lo volvías a hacer y te salía que eras abogada. ¿Así te salía o cómo estaba la onda? No, o sea, yo me sentía de esa forma, Ah, ok, entonces ok. la verdad es que decía, necesito ir con alguien que de verdad me oriente, ¿no? Me Ok. diga más o menos para dónde, que sea totalmente imparcial. Y la verdad es que sí acudí, de hecho, a la Facultad de Psicología, a presentar un examen vocacional, más o menos para sentirme un poquito, pues, más guiada, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, los resultados no fueron precisamente la opción que tomé, porque la opción que el examen de aptitud marcaba era ciencias de la comunicación y ciencias de la administración. Entonces, en ese inter de encontrar que terminé por elegir dos opciones, las dos opciones nada que ver una con otra, mis opciones eran gastronomía y derecho. Entonces, absolutamente, o sea, no puedo decir que una complemente a la otra, ¿no? Son temas Totalmente muy separadas. diferentes. Sí, la verdad es que al final, por temas
ahora sí que económicos por temas de la vida, tuve que optar por derecho, pero la verdad es que no me arrepiento. O sea, me gustaban las dos cosas y siempre he pensado que tal vez no fuese el momento, pero después llegará. O sea, no hay nada escrito, no hay nada definitivo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final opté por derecho y bueno, 5 años después egresé de la licenciatura, un año después me aventé una especialidad y 2 años después de la especialidad, una maestría. Igual, las dos enfocadas a distintas áreas del derecho, pero pues siempre enfocadas al tema jurídico, la verdad. ¿Qué, qué te llamaba la atención de todo el tema jurídico? Bueno, por ejemplo, yo no soy abogado, yo soy administrador financiero, pero no sé si te ha tocado escuchar que dicen, es que los abogados litigan mucho, pelean mucho, todas esas cuestiones. Y son cosas que no sé si sean ciertas. Yo tengo amigos, primos, familiares, abogados, y sí platican sus historias de cómo defendieron a no sé quién y que estuvieron en el caso de tal cual. Pero, ¿cómo fue esa cuestión de que te fue ya haciendo como que el llamado de, ¿sabes qué? Me pasó esto, viví esto, esto es lo mío. Fíjate que, bueno, en general, una de mis múltiples opciones era el tema del trabajo social, porque veía que justamente había muchas personas que de alguna manera no tenían la vinculación con las instituciones, que de alguna manera no sabían a dónde acudir. Y bueno, desde ahí empecé a ver situaciones o a hacerme más consciente de temas de justicia social. La verdad es que no puedo negar que sí tuve ahí un poquito de apoyo porque mi mamá es abogada, bueno, era abogada, entonces la verdad es que pues en casa era normal tener acceso o ver libros de derecho, tal vez no hablar de derecho, pero sí el tener el acceso a esa información, ¿no? ¿Qué pudo haberme generado ese deseo? Bueno, de alguna manera esa idea como de generar justicia suena, yo sé que suena súper utópico, yo sé que la mayoría de los estudiantes de derecho, si les preguntas el primer día por qué están estudiando esa carrera, van a responder porque quiero hacer justicia. En mi caso no nada más era hacer justicia, yo pensaba, pienso todavía, en que quería cambiar al mundo, Ok. en que quería dejar una sociedad mejor. O sea, que el día que mi vida se apagara, se acabara, me pudiera ir tranquila pensando, di un granito, aunque sea de arena así pequeñito, a que la sociedad mejorara, a que las cosas estuvieran mejor para alguien, para algunos, para muchos, eso pues iba a depender exclusivamente de mí. Entonces, la verdad es que ese sentí que fue como mi llamado. Suena, insisto, muy utópico, eso de quiero hacer justicia, pero en realidad va más enfocado a quiero cambiar el mundo. Perfecto, y Sí. está súper bien. Creo que cada quien tiene ahí sus cosas que dices, quiero hacer esto. Por ejemplo, a nosotros en la administración, bueno, a mí personalmente me pasaba en el que, pues yo quiero tener mi propia empresa, o sea, me mueve todo el tema del dinero, me mueve el tema de administrar y que todo salga mejor. Entonces, está padre que cada uno tenga como que ese sentido o ese toque que lo haga sentir de que, ¿sabes qué? Esto es lo mío. ¿Crees tú que el tener o tu círculo familiar, tu círculo social pueda influir en el tema de qué carrera seleccionas? Sí y no. Quien toma la decisión al final del día, en teoría deberías de ser tú mismo. Aquí en mi caso, la verdad es que eh, mi mamá mucho tiempo no ejerció, entonces por eso te decía, yo tenía el acceso a la información, pero no estaba como vinculada ni con ninguna área, ni con el tema en sí. Y la verdad es que en casa siempre tuve esa libertad, como de, sé lo que tú quieras, prueba lo que tú quieras, ¿sí? Lo que sí, siempre con la idea de aquello que iba a hacer que de verdad me gustara, que de verdad me apasionara. Mi papá es docente, y no se me olvida tener, ¿qué te gusta? Unos 6 años más o menos, estar sentada en su salón de clases y verlo transformarse, ver esa personalidad, ¿no? Que yo veía como papá, verlo desempeñarse en el aula y ver la manera en la que se transforma al dar sus clases, que la verdad, él se apasiona con su trabajo. Y desde ese momento, la verdad, yo sí pensaba, no sé lo que vaya a hacer, no sé qué vaya a hacer el día que vaya a estudiar una carrera, pero siempre pensé, lo que sé que yo quiera hacer, que tenga al menos un pedacito de la pasión que mi papá tiene.
quiero tener esa pasión por lo que vaya a hacer y no nada más tenerla, sino demostrarla, ¿no? De alguna manera compartir esa pasión. Entonces, era parte justamente de ese esquema, de ese propósito. Entonces, sí puede influir, tal vez en el aspecto, pues, tanto positivo como negativo, pero sí creo que al final del día la decisión está en cada uno, ¿sí? En determinar qué nos gusta, qué no nos gusta. Ojo, no me ciego a que a veces hay un poquito de presión por parte de la familia, por parte de los amigos, de los papás, no sé, de que tomemos ciertas decisiones, ¿sí? Pero sí creo que si de verdad es lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que amas, pues en realidad no va a ser un trabajo, va a ser de verdad, ahora sí que parte de ti. Siempre les digo a mis alumnos que hagan cuentas, de perdido van a pasar 8 horas al día, mínimo 5 días a la semana, que multipliquen el número de semanas que tiene el año y el número de años, obviamente, pues de perdido unos 60, 65 años, ¿sí? Y que en realidad se van a dar cuenta que van a pasar la mitad de su vida en el trabajo. Y como para hacer algo que no te guste, algo que te moleste, pues se me hace un desperdicio totalmente de tiempo, de energía y de esfuerzo. Eso sí, y lo hemos platicado con los demás invitados que hemos tenido aquí. Porque bueno, yo considero que todos los que han estado disfrutan lo que hacen. Y cuando hablan de lo que hacen, es como si les preguntara sobre su vida y sobre lo que más les gusta en este mundo y lo platican de tal manera que hasta a uno le dan ganas de hacer lo mismo. Pero luego no sé, Claro. siento que a veces hay gente que no sé, al escucharnos el día de hoy va a decir, wow, o sea, yo siento lo mismo que Andrea en este caso y Andrea coincido con muchas cosas que ella tiene y sobres, güey. Eso es lo que me faltaba como para escuchar, o me faltaba escuchar más bien para iniciar este trayecto, lo que me gusta encontrar. No necesariamente en un tema de derecho, un tema de abogacía, sino en general. En general, claro. Oye, Andrea, y por ejemplo en el tema de escuela, de estudios, de universidad, o sea, ¿se te hizo difícil la trayectoria de tu carrera? Dices, nada, se me hizo bien fácil, no batallé, no hubo ninguna materia que me pasara por aquí, o sea, todas bien fácil, o no, fue al revés. Fíjate que, bueno, en mi caso las circunstancias eran distintas. Eh, Estaba en una escuela privada. Estudié en esa escuela porque tenía una beca académica. Entonces, una de las condiciones principales del tema de la beca académica era un promedio mínimo de 90, no extras, no recursadas. Entonces, obviamente, la presión era un poquito más grande, ¿no? Sin esa beca, pues la verdad no podía estudiar en esa escuela. Y a la par, esa escuela tenía un horario en el que ibas en realidad en la tarde y en las mañanas pues tenías de alguna manera, digamos que tiempo libre. Entonces, prácticamente desde cuarto semestre, empecé a trabajar en las mañanas. Entonces, trabajaba en las mañanas y luego en la tarde iba a la escuela. Entonces, mi día empezaba ahora sí que Bien temprano. 7 de la mañana, ¿sí? Y pues terminaba a las prácticamente 10:30, 11 de la noche. No fue fácil, porque obviamente pues eres joven, hay cosas que se te hacen fáciles también, uno a veces también es irresponsable, hay que reconocerlo, pero sí sentí como mucha responsabilidad de que quiero que esto salga bien, necesito que esto salga bien y tengo que echarle ganas. O sea, sí hubo detrás de todo eso noches sin dormir, desveladas, frustración, enojo de decir, ¿por qué no tengo las mismas oportunidades que alguien más? ¿No? O sea, ¿por qué me cuesta el doble de lo que yo veía que le podía costar a otras personas? ¿No? En el aspecto de las materias, yo creo que como a todos, hay materias que se nos hacen más difíciles y otras más sencillas. Sí hubo muchas en las que te puedo decir de que yo decía, es que esto de verdad no va por aquí, no es lo mío. Esta área y yo jamás vamos a hacer uno mismo. Pero bueno, ahí sí te puedo decir que tu vida y tu conocimiento de estudiante es uno. Cuando llegas a la práctica, es otro totalmente distinto. Entonces, la verdad es que en lo personal, pues bueno, yo viví ese periodo de estudiante, pues ahora sí que un poquito presionada por ese tema, pero la verdad es que hoy que lo veo en retrospectiva, pienso que tuvo una consecuencia, una repercusión buena, porque justamente me llevó todo ese esfuerzo a donde estoy hoy en día. Entonces, no fue sencillo, fue complicado en el aspecto que te comento, también en el aspecto personal,
obviamente vas dejando de lado muchas otras cosas, y bueno, pues a la par, la verdad es que el último año te puedo decir que académicamente fue el más sencillo, profesionalmente y personalmente fue el más difícil que pude tener. ¿Por qué? Profesionalmente, porque ahora sí empieza ese conflicto, ¿no? De, oye, esto ya se va a acabar y tú tienes que tener un trabajo y tú tienes que tener algo ya para siempre y luego empiezas a ver a los lados, ¿no? La típica. Y dices, ¿por qué ellos sí? Yo no. Y eso empieza a generarte un poquito de frustración, de desesperación, ¿no? Y además, pues bueno, en el aspecto personal estaba viviendo ahí temas complicados de salud y familiarmente también mi mamá, pues bueno, falleció justamente en ese último año de mi carrera. Entonces, pues ya tenía ahí como que otro tipo de responsabilidades. Entonces, sí, no puedo decir que haya sido fácil, pero sí me ayudó mucho a que fuera sencillo en el aspecto de que a mí me gustaba muchísimo, muchísimo mi carrera, que de verdad me sentía muy contenta, que de verdad me sentía pues muy apasionada por lo que estaba haciendo. Y en la cuestión, por ejemplo, ahorita que te estaba escuchando y dijiste que estabas, cuando empezaste, estabas trabajando y estabas estudiando. En la cuestión del trabajo, ¿trabajabas en algo relacionado con tu carrera o era totalmente diferente? Sí, sí trabajaba en temas de mi carrera, en distintas instituciones, cubriendo interinatos, cubriendo espacios ahí, ya empezando a dar clases, al menos el último año empecé a cubrir ahí de repente que algún maestro que iba a faltar porque se iba de vacaciones, bueno, ahora sí que de ahí empezaron muchas, muchas cosas. Y la verdad es que sí sentía como que era bueno, de alguna manera derivado de ello, tenía yo un cronograma como de vida, de qué quería llegar a ser. Yo creo que es la típica pregunta, ¿no? Que les hacen a los estudiantes. Bueno, ¿y a dónde quieres llegar? El primer día de clases, al menos el primer año de carrera es la pregunta obligada, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué quieres llegar a ser? Y yo escuchaba respuestas muy variadas, la verdad. Y en lo personal, pues bueno, yo no veía que mi respuesta llegara al nivel de las respuestas de mis demás compañeros. Yo decía, tal vez yo me conformo con muy poquito, o tal vez mi aspiración es muy chiquita, porque mi campo de visión en ese momento era muy pequeño en comparación tal vez con el de mis compañeros. Pero la verdad, pues bueno, esa parte de ir trabajando también me ayudó mucho a ir sentándome un poquito en la realidad, en las responsabilidades, en que la escuela sí me iba a dar muchas armas y conocimientos, pero hay muchas cosas que la escuela no nos da, que son ciertas habilidades, por ejemplo, para ser con otras personas, para estar con otras personas, interactuar con otras personas, el trabajar de manera colaborativa realmente, realmente, ¿no? Y el que de verdad ya hay otro tipo de responsabilidades en medio, que no es solo una tarea no cumplida, sino que ya hay una repercusión más allá al no ponerte de acuerdo con tu equipo de trabajo, al no lograr una sinergia con quienes pues desarrollas tus actividades o tus labores. Entonces, ese tipo de habilidades siento yo que a veces nos faltan académicamente, que a veces no las tenemos en la escuela, pero que bueno, ya cuando empezamos a trabajar, ahora sí que a estar más cerquita de la vida cotidiana, real y callejera, pues bueno, empezamos a ver desde otra óptica, desde otra perspectiva. Todo lo que has dicho, creo que lo hemos venido mencionando con todos los invitados que he tenido. Ese primer día de clases que te dicen, ¿y tú por qué estudiaste esta carrera? Como lo respondiste al principio. Y cuando termine la carrera, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres lograr? Y yo creo que ahí, no sé cómo fue tu caso, pero ahí yo creo que uno como joven está en esa cuestión tan, yo creo que sí es complicado. El saber hacia dónde quiero llegar. Un tío que yo quiero mucho dice esta frase. Imagínate en 10 años, ¿qué estás haciendo? Ah, no, pues que soy tal, soy el gerente de tal, tengo mi empresa tal, así cuestiones por el estilo. Ah, bueno, ya te lo imaginaste, ya te fuiste a esa realidad, a este futuro. Ahora regrésate al presente y ponte a trabajar para llegar a lo que de Para verdad lograr. quieres hacer o a lo que te imaginaste haciendo. Entonces, esa frase me la dijo cuando tenía yo creo que 18 años, 19 años.
Y es una frase que me acuerdo hoy en día, pero a lo que quiero llegar es esa difícil decisión de marcar el trayecto de, a ver, yo quiero llegar a ser tal, pero tengo que hacer esto, tengo que cubrir esto, tengo que estudiar esta forma, tengo que estudiar o prepararme a hacer esta maestría para poder lograr esto. En tu caso fue algo similar en esa cuestión de marcar tú una trayectoria para decir, ¿sabes qué? Yo me imagino así, entonces es el camino que tengo que recorrer. Híjole, bueno, esa parte me la pones difícil, pero bueno, yo creo que hace poquito lo compartía, de hecho, con una persona a quien aprecio mucho. La verdad es que yo tenía una meta en la vida y un área a la que quería dedicarme. Era como mi top, que era la rama civil y familiar. Y la verdad es que durante toda mi preparación académica, no voy a decir que en otras materias no me esforcé, porque tenía que hacerlo, pero eran las materias que yo decía, es que esto es lo mío, y yo voy a lograr esto. Y me acuerdo que con las personas con las que tenía confianza les decía, mira, esta materia, y yo, mira, jamás, nunca, en la vida, no vamos en la misma oración, o sea, eso no me gusta. Y procuré durante esa preparación académica, pues echarle como que un poquito más de empeño a esas materias, porque yo decía, estas son, ¿sí? El buscar prácticas, el buscar prácticamente espacios para ir conociendo de esas materias, fue lo que estuve buscando y durante mucho tiempo estuve tocando y tocando puertas. Al inicio las cosas se dieron, aprendí muchísimo, siempre voy a estar agradecida con quienes me abrieron espacios y puertas justamente para aprender, pero dentro de este plan que yo tenía, yo decía, bueno, cuando me gradúe quiero tener este puesto, eh, va a pasar, no sé, unos 5 años y voy a tener el que sigue, van a pasar unos 15 años y voy a tener el que sigue, y luego van a pasar, y 15 años y ya se acabó, ese va a ser mi puesto para siempre, ese es mi top, ¿no? Ese es mi límite dentro de las actividades. Todo enfocado a la materia civil y familiar. Dentro de este esquema de prácticas, de trabajo, de interinatos, las cosas no salen siempre como pensamos. Y eso ocurrió conmigo. Todo había sido muy bonito, todo perfecto, pero llega un punto en el que me dicen, oye, sabes que ya no hay un espacio. Por ahora ya no. Y obviamente eso a mí me cayó así como un balde de agua fría, ¿no? O sea, yo decía, bueno, estoy trabajando para hacer realidad mi sueño, pero si tú me dices que no, entonces esa línea del tiempo, esa meta que yo tengo, no va a pasar, no va a ocurrir. Vas a desgraciar así como que todos mis planes y mis momentos. Y la verdad es que eso me frustró muchísimo. No lo voy a negar. Después, sin buscarlo, sin pedirlo, se dio un espacio en otra área en donde aprendí muchísimo, conocí muchísimo. La verdad, desarrollé muchas habilidades que yo creo que me faltaba desarrollar, como el tema de la tolerancia a la frustración, justamente. Y bueno, la verdad es que ahí estuve, yo creo que fácil el último año, los últimos 2 años, previo bueno, mi último año de carrera y un año antes. Y la verdad es que conocí mucho, pero yo seguía de alguna manera pensando, bueno, tiene que ser esta materia, tiene que ser esta área, ¿no? Y ahí obviamente yo me sentía todavía frustrada porque yo decía, es que esta puerta que yo estoy tocando a cada rato y que estoy pidiendo, no se abre, ¿por qué no se abre? O sea, algo no está bien, ¿por qué las cosas no se dan, no? Llega obviamente el momento de la graduación, más estrés obviamente porque yo decía, oye, no tengo un trabajo estable, no tengo un espacio estable, o sea, ¿por qué no pasan las cosas, no? Y igual volteas a ver a los de al lado y dices, ¿cómo puede ser que Juanito, que Panchito ya tiene un trabajo, ya encontró la pasión de su vida y yo sigo aquí intentando, ¿no? Dar con ella, intentando llegar a ella. Ya la encontré, pero quiero llegar a ella, ¿no? Entonces, bueno, esa parte para mí fue compleja. Meses después de graduarme y de estar tocando puertas en muchos lados, entre la necesidad, entre muchos temas, fui a dar a un espacio en el que jamás me hubiera pensado yo que iba a ir a tocar la puerta. Y la verdad es que terminé amando ese espacio. De hecho, eso fue lo que me hizo encontrar mi pasión. Todas esas puertas que siempre se habían cerrado por una razón. No era esa mi materia. Llegué a tocar la puerta con una persona que la verdad aprecio muchísimo, que me dio la confianza porque pues imagínate, una muchachita recién egresada, sin experiencia prácticamente, que pues ahora sí que en la materia claro que no, o sea, que tiene un currículum que no tiene nada que ver con lo que va a hacer, que fue justamente a un área de fiscalía. Entonces llego ahí y la verdad es que, híjole, yo creo que pasó muy poco tiempo y me enamoré perdidamente del derecho penal.
una materia que yo decía, yo jamás me voy a dedicar a este tema, eso de andar atrás de malandros y de perseguir y de esquemas de homicidios y de robos y de drogas. No, 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 no. A mí háblenme de los divorcios, de las convivencias, de las pensiones alimenticias, o sea, como otros temas, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí entendí, cuando encontré lo que me gustaba, que todas esas puertas que yo había tenido cerradas, habían estado cerradas por una razón. O sea, en el momento que las vi cerradas, no entendía y al contrario, eso me generaba una frustración enorme. Pero luego pensaba, es que si todas esas puertas no hubieran estado cerradas, jamás hubiera dado con mi verdadera pasión. No te miento, la vida es bien rara. O sea, tú planeas una cosa, pero en realidad ahora sí que en la práctica pasa otra totalmente distinta. Estuve ahí 3 años y la verdad es que me fui muy, muy feliz de ahí. Tomé otra oportunidad en otro espacio en donde al inicio pues las puertas se habían cerrado, en otras materias, en otro entorno. Y el año pasado, de hecho, le cumplí mi sueño a mi yo estudiante, del puesto que era mi máxima aspiración, o sea, de aquello que iba a tener cuando tuviera 45 años. Y cuando llegó, pues, tenía 27, 28 años. Entonces, la verdad es que fue algo muy, muy, eh, ahora sí que feliz para mí, muy gratificante. Como que voltear a ver atrás y decir, bueno, todo lo que hice valió la pena. Y actualmente, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora sí que en la materia que me gusta, que me apasiona, el puesto que tengo ahorita, la verdad es que ni siquiera me había planteado ni por aquí, o sea, ni por error, y lo comentaba hace poco con mi jefe, o sea, no estaba en esa lista, en ese cronograma de actividades, porque no lo veía como posible, o sea, ni siquiera me consideraba como capaz, como apta para llegar a donde estoy ahorita. Y la verdad es que esa es una de las cosas más padres, ¿no? Que a veces nos frustramos mucho porque las cosas no salen, porque las cosas no se dan, y no se dan justamente por algo, no se dan por un motivo, ¿no? Y a veces nos llevan justamente a esa pasión, a esas cosas que de verdad son para las que, pues bueno, no sé si decir destinados, pero sí preparados, ¿no? Que están dentro de nuestro rango de actuar. Qué padre, o sea, ahorita que me decías al principio de que ahorita te voy a decir por qué digo eso de las puertas, dije, hice clic de que, por eso me lo decía. Ya ves que estábamos platicando de que pues también yo ahorita estoy como que pasando por un proceso en donde que te decía, queremos las cosas bien rápido y queremos las cosas que sucedan y que como nosotros queremos, ya como nosotros planeamos, perdón, y luego viene la vida y te dice, todavía no, todavía no. Oye, Andrea, por ejemplo, ¿cómo es tu día a día? O sea, ya en el trabajo que te encanta hacer, que me gustaría preguntarte que si se puede saber, qué es lo que haces y cómo es tu día a día, en qué te enfocas, cuáles son los casos más así como raros que has tenido, o no sé, en qué giro esté el contexto en el que esté tu trabajo, en lo que te dedicas, pero que me platiques un poquito tu día a día, o sea, qué es lo que vives que dices, el pan de cada día. Bueno, la verdad es que justamente con encontrar este esquema, esta pasión de quiero cambiar el mundo, entendí que no nada más podía ir por la vida cortando cabezas como Hércules, porque si no iban a salir tres más, sino que tenía que trabajar desde dos ejes, no nada más intentar luchar contra el mal, sino prevenir que ocurrieran las cosas. Y la verdad es que desde muy joven he tenido la idea de que la educación es la llave para resolver muchos problemas. O sea, si de verdad aprendiéramos desde muy pequeños ciertas cosas, ya de adultos las haríamos de manera automática. Como que, pues como el esquema de respeto, como el esquema de no tomar lo que no es nuestro, como el esquema de no golpear, como el esquema de este tipo de situaciones, ¿no? Que el día de mañana, pues bueno, repercuten obviamente en esquemas sociales. Entonces, otra de mis actividades, pues obviamente es la docencia, ¿sí? Que creo que tienen que ir de la mano, o sea, no me veo haciendo una cosa sin la otra. Entonces, ahora sí que mi día a día empieza a las 7 de la mañana en una preparatoria muy icónica de aquí de Saltillo, en el Ateneo Fuente. Ahí, pues bueno, tengo mi grupo temprano, a las 7 de la mañana, empezamos clase de historia. Ahí ya es un reto grande porque todos los estudiantes ven a la historia como algo horrible y más a las 7 de la mañana.
La verdad es que me gusta plantearles la idea a mis estudiantes de que la historia es un chisme contado por alguien. Entonces, prácticamente que nuestra clase va a ser un chisme. Creo que sí cambia la percepción de los estudiantes de alguna manera respecto a las cosas. Luego vamos creando animadversión sobre las materias y nada es feo, o sea, simplemente cada quien tiene aptitudes distintas, pero no es porque una cosa sea mejor o peor que otra. Entonces, pues bueno, ahí empieza mi día. Posteriormente, pues bueno, me voy a la oficina. Actualmente soy secretaria de acuerdo y trámite en el primer tribunal distrital aquí en Saltillo, que es un tribunal de segunda instancia del Poder Judicial del Estado. Pues bueno, ahí ahora sí pues bueno, prácticamente me toca ver asuntos de la materia penal, revisar constancias, revisar audiencias, situaciones de ese tipo. La verdad es que me gusta muchísimo la materia, entonces me apasiona el sentarme a ver una audiencia, ver qué dijeron las partes, ir tomando nota, qué ocurrió, qué no ocurrió, si tenemos la información completa, no sé si hay que pedir algún tipo de constancia, ¿sí? ¿Qué es lo padre ahí? Pues bueno, al final del día, el estudiar, siempre voy a decirlo y siempre lo voy a pensar, la preparación académica y profesional no se acaba el día que te titulas, al contrario, ese es el día en el que empieza. Y sobre todo en el caso de los abogados, híjole, el día que te gradúas, la mitad de lo que aprendiste en la carrera ya se derogó, ya no existe en la norma, y la otra mitad, pues a ver si te acuerdas, ¿no? Qué padre, si no, también va a estar por cambiar. Entonces, es un estudio constante. En lo personal, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender, entonces, para mí es como el lugar perfecto, ¿no? El sentarme a analizar algún asunto, el sentarme a verificar algún tema. Y bueno, ya después de eso, terminando cerca de las 4:30, 5, pues bueno, ya me toca ir a dar clases de la licenciatura en Derecho en Universidad Carolina. Y la verdad es que también esa parte es muy gratificante porque no solo es compartir un conocimiento de manera general, sino siempre les digo a mis estudiantes, bueno, yo te voy a explicar la parte teórica, pero también te voy a enseñar la crítica, ¿no? No me gusta que se queden solo con, bueno, la teoría dice esto, sino, la verdad es que sí soy muy mala onda, les digo luego de que, a ver, pero en la vida cotidiana, real y callejera, lo que pasa es esto, o sea, tú lo vas a ver de esta forma, aquí se oye muy bonito y aquí y acá, pero en la vida real tiene esta connotación, ocurre de esta forma, entonces me gusta como que vean ese ámbito, ¿no? De que no nada más es el aspecto teórico, porque en lo personal a mí me hubiera gustado aprender de esa forma. Tuve docentes que me lo enseñaron así y otros tantos que no, entonces procuro de alguna manera el que vean no nada más el conocimiento por sí, sino el cómo se ve afuera, el qué pasa afuera, ¿sí? Casos, pues bueno, yo creo que desde las trincheras que luego se tienen, habrá casos que tal vez nos marquen más que otros. Yo en lo personal tengo uno del que no puedo hablar mucho, pero la verdad es que gracias a ese asunto de alguna manera creció un poquito más ese deseo como de quisiera hacer lo que en justicia es, o sea, el darle a cada quien justamente lo que le corresponde y el que ninguna persona sienta que ahora sí que su esfera jurídica, que lo que es, que su integridad, que su dignidad, que su vida, que su patrimonio, pues se ve afectado, o que si así fue, que de alguna manera sienta que se le ha reparado el daño. Esta última parte voy a hacer una puntualización que siempre les digo a mis estudiantes. Tengan mucho cuidado, siempre pensamos que reparar el daño y hacer justicia es que el culpable vaya a la cárcel. No, eso va a depender de cada quien. Cada persona tiene una connotación muy subjetiva de lo que es la justicia. Y les pongo a veces como ejemplo en el caso de un robo. Digo, bueno, la parte de la reparación del daño, sí puede, digamos que la pena puede ir encaminada a una pena privativa de la libertad. La reparación del daño puede consistir en que si te robaron el celular, pues bueno, te compren otro de la misma calidad, cantidad y especie, que te den lo que valía el tuyo o en su defecto que te regresen el tuyo. Pero ahí dependerá de la posición subjetiva de la víctima. ¿Por qué? Siempre hago este señalamiento. Bueno, tal vez si mi celular ya le fallaba la bocina, ¿qué me va a convenir? Pues tal vez que me den otro de la misma calidad, cantidad y especie y al cabo va a estar nuevo, ya no le va a fallar la bocina, ¿no? Es un ganar-ganar de alguna manera. Resulta que, no sé, tengo el modelo 11
pero me conviene que me den el dinero, he estado ahorrando porque quería comprar un 15, bueno, con lo que me den de lo que valía el que tenía y este poquito que he ahorrado, tal vez ya completo el otro. Y te puedes dar por reparar el daño. Pero también puede ser que quieras que te regresen el celular que te quitaron. Tal vez ese celular tiene una valoración distinta. ¿Por qué? Puede ser que ese celular te lo haya regalado tu papá, tu mamá, que ya no están, o que en ese celular tenías alguna última fotografía que no lograste respaldar, un video, un audio, algún tema específico que va a hacer que tu deseo como víctima sea que te restituyan ese objeto específicamente. O sea, no va a haber otro, ¿no? Y en las tres opciones, es hacer justicia. Entonces, luego como abogados nos centramos mucho en, sí, la sociedad también, que vaya a la cárcel, sí, sí, a la cárcel, allá que lo refundan, o sí, que le dé dinero. No, dependerá de cada una de las personas ese aspecto de hacer justicia. Y creo que esa es la parte más bonita, ¿no? El que una persona se vaya a su casa con la sensación de que el problema que tenía se resolvió. O sea, que llegó a una institución y que no le dijeron, me vale lo que te pase, ya no, es muy tarde, ya vete a tu casa. No, que sienta de verdad como que ese apapacho. Siempre procuro decirles que a los muchachos que cuando una persona llega a una institución, llega a un despacho, llega a un juzgado, llega a cualquier institución pública, no llega ahí por gusto, llega ahí por necesidad. Entonces, ¿qué obligación tenemos como personas y como profesionistas? A ver, ven para acá, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y de alguna manera hacerlo sentir, sí, que pues ese problema puede resolverse, puede tener de alguna manera una resolución que le pueda ser favorable. Puede no ser exactamente lo que quería, pero que no se va a ir con las manos vacías, ¿no? Que de alguna manera en eso que le ha sido vulnerado, su dignidad, ahora sí que su integridad, su patrimonio, pues bueno, de alguna manera puede ir resanándose y eso, pues bueno, yo en lo personal creo que es lo más bonito de este esquema de hacer justicia. Si logras que uno de los miles que atiendes o que no, se vaya a su casa con ese sentimiento, en lo personal creo que ya, o sea, ya le hiciste en la vida, ¿no? Aunque uno, aunque sea, puedas decir, esta persona le cambié la vida porque pasó esto, porque le regresaron su casa, porque le regresaron su coche, porque le pagaron sus cuentas de hospital. Ya la armaste, cambiaste la vida de alguien haciendo tu trabajo. Órale, fíjate que, o sea, qué padre lo que cuentas, o sea, la verdad que... ¿Y cómo lo cuentas? Que te decía hace rato, cuando hablamos de algo que de verdad nos gusta, este... se nota un chorro y te agradezco bastante que hasta ese consejo, yo creo que va a haber varias gente que nos va a estar escuchando, que tal vez son abogados, tus mismos alumnos tal vez, tus mismos exalumnos que ya en un futuro No se frustren. ya, ya en un futuro vamos a estar compartiendo este podcast, pero creo que es algo muy padre, o sea, el escuchar a alguien como tú, Andrea, que tienes pensamientos, conocimientos, y aparte eres súper querida por los jóvenes, y yo imagino que por mucha gente, es algo muy padre que puedas, y te agradezco bastante que hayas podido estar aquí en este podcast compartiendo tu experiencia, tu punto de vista de cómo lo viviste, qué fue lo que hiciste, porque creo que a muchos jóvenes les va a servir y a mucha gente también yo creo que le diste clases o que les das clases o que les vas a dar clases, conozcan tu historia. Y hablando de las clases, dijiste algo muy padre, que en otro podcast, no sé si fue en otro podcast o lo escuché, que decían que el conocimiento se tiene que compartir, si no nos sirve de nada. Entonces se me hace algo muy padre que tú, estando en un ámbito profesional, digas, también me gusta la docencia o me gusta dar clases o me gusta compartir esto que sé. Y como dices, estás día con día actualizándote que la reforma y que ya no es así, que ya pasó de esta manera. ¿Cómo es la cuestión de poder relacionar esa cuestión de, a ver, doy clases, trabajo esto, sí, o sea, doy clases de derecho, pero ¿de qué manera lo manejas tú para decir, ay, me encanta, este, no sé, a las 7 de la mañana estar ahí hablando de historia y luego hago mi trabajo, y luego en la tarde, voy a hacer a dar otro curso. No sé si tenga la historia perdón, la historia es historia del derecho o es historia en general.
Es historia en general, puede ser universal y de Ok, México. entonces lo que vies en el trabajo lo compartes más en la tarde. Más en la tarde, pero en la mañana también. La Ok, verdad ok. es que luego creemos que la historia no tiene nada que ver con nuestro contexto actual y tiene todo que ver. O sea, es lo que justamente son esa serie de pasos que nos llevaron a estar en donde estamos actualmente, sin contar que desgraciadamente la historia es cíclica. O sea, pareciera que no aprendemos de los errores cometidos en el pasado, pero de alguna manera procuro mucho también, que es algo que he aprendido a lo largo del tiempo. Los estudiantes, sobre todo en el aspecto de la historia, bueno, tienen aburrida, de que qué flojera, de que qué horrible, ¿sí? A las 7 de la mañana es lo peor. Entonces, procuro mucho el poner ejemplos con cosas que identifiquen en su realidad y en su contexto actual, para con esa identificación, con esa vinculación de su realidad, puedan contextualizar lo que pasaba anteriormente, o sea, para que vean también que no somos como que tan distintos. Siempre les digo, las personas de los momentos históricos eran seres humanos, o sea, no eran extraterrestres, eran seres humanos como tú, como yo, hombres, mujeres, con una toma de decisiones para bien, para mal, que bueno, al final del día lo que hicieron tuvieron una repercusión más grande tal vez que en el de cualquier persona, pero pues bueno, la verdad es que siempre me preguntan, sobre todo por mis horarios tan extremos de empezar a laborar a las 7 de la mañana y terminar de trabajar a las 8:20, 8:30 de la noche, si no me canso. Ajá. Y mi respuesta es, obviamente, soy un ser humano, o sea, obviamente también me canso, obviamente también tengo sueño, hambre, me duele la panza, me duele la cabeza, todo normal, pero creo que es algo que me gusta tanto y que disfruto todas y cada una de las cosas que hago, que sí, sí es un cansancio de que, ay, sí, sí estoy agotada físicamente, pero nunca es un cansancio en el que diga, estoy harta, ya no quiero nada, ya no quiero hacer esto. Sí, obviamente como todos tengo días malos, o sea, habrá alguno que otro día que de repente diga de que, ay, no, ya no quiero saber de esto. ¿Qué me motiva a seguir aprendiendo? Uno, que creo que el aprendizaje es para toda la vida, o sea, en cualquier tema. Dos, fíjate que en casa siempre crecí en un entorno en el que mis papás siempre me motivaron mucho a seguir aprendiendo, a que no había un límite, a que no hay un momento para decir, hasta aquí ya se acabó. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, mi papá es doctor en filosofía y la verdad es que un ejemplo justamente que nos dio tanto a mí como a mis hermanos, justamente es eso de puedes lograrlo, o sea, no hay una fecha límite, no hay un momento límite, tú tienes que seguirte preparando, puedes hacerlo en el entorno que quieras porque pues justamente tiene que ser de algo que te guste, de algo que te apasione. Te puedo decir que puedo desayunar, comer, cenar derecho, entonces esa parte no me cuesta como que ese trabajo. Luego, a veces estás ya en la vida cotidiana, real y callejera, y tu cabecita sola va desenvolviendo. Pasa algo de que es que entonces ya lo atropelló y entonces lo mató y entonces pasó esto y esto y esto, de acontecimientos que tú no tienes nada que ver, ¿no? Pero ya vas hilando qué ocurre o qué pasa. Entonces, dentro de este aspecto, la verdad es que no siento que me cueste. Sí, no te voy a mentir, es cansado, pero bueno, luego uno mismo le va dando el tiempo justamente a esas cosas que nos gustan, que nos apasionan. O sea, tal vez si tú me dijeras, siéntate a resolver fórmulas o ecuaciones, pues te voy a decir de que, ay, no, qué flojera. Uno, porque no, ni voy a entender, y dos, porque no son justamente algo que me guste. Pero en este aspecto yo creo que esa es una de las más grandes motivaciones, como el desconocer un poquito menos, el avanzar un poquito más y además pues el ir haciendo de una mejor manera mi trabajo. O sea, en la actualidad te lo juro que volteo a ver atrás y veo a la Andrea de hace 8 años y pienso, todo lo que tú querías, todo lo que deseabas, hoy lo estás logrando. Pero ¿qué implicó? O sea, no implicó suerte. No me desperté un día y de repente tenía todo lo que había soñado. Implicó mucho esfuerzo, implicó mucho llanto, implicó mucha frustración. Y la verdad es que las cosas pues ahora sí que no te caen del cielo. Sí puedo decir que he tenido la suerte de encontrarme con personas que han confiado en mí, que han confiado en mi trabajo, que han confiado ahora sí que en que voy a responder conforme a las responsabilidades que me han dado y siempre les voy a estar sumamente agradecida. ¿Qué procuro, por ejemplo, decirle a mis estudiantes también en ese aspecto? El día que tú estés en la posición de ayudar a alguien, de abrir un espacio para alguien, hazlo. Todos necesitamos esa patadita de la buena suerte, porque todos empezamos siendo un estudiante
pendejo inexperto, ¿sí? Y hubo alguien que confió en ese pendejo inexperto que va a llegar a ser el director, que va a llegar a ser el empresario, que va a llegar a ser el ministro, que va a llegar a ser el gobernador, que va a llegar a ser el senador, que va a llegar a ser el puesto que quieras, que se te ocurra. ¿Sí? Entonces, todos necesitamos de todos. Exacto. Motivación es esa, cambiar el mundo. ¿Y cómo cambio el mundo? Siempre les digo, no soy la mujer maravilla, no tengo superpoderes, o sea, soy una mujer de unos 50, o sea, por favor, no puedo cambiar el mundo desde mi estatura, ¿no? Pero sí, tal vez desde mi aula. Desde el momento en el que en el aula alguno dijo, o quiero ser como, o dijo, nunca quiero ser como. Porque incluso de manera negativa ya estoy generando un referente de algo que no quieren en su vida. Y desde ahí ya es trascender. Ya marqué la vida de alguien. Y con eso, esa persona a la larga, pues bueno, tal vez va a compartir o no lo que aprendió conmigo. Entonces, sí estoy cambiando el mundo desde mi trinchera. O sea, y esa parte en lo personal a mí me tiene muy contenta y esa es una de las cosas que me motiva. Pienso, todos los días vas a lograrlo, todos los días vas a ir contribuyendo, ¿sí? No vas a ver el resultado ahorita, ni mañana, ni pasado, sino tal vez hasta de 30 años, ¿sí? Pero dentro de 30 años, pienso, voy a estar con esa tranquilidad y con esa emoción, ¿no? De que logré de alguna manera el sueño. Qué padre, qué padre. O sea, yo me acuerdo mucho, porque a mí me tocó también estar en la institución en la que tú estás dando clases, que pasaba por los salones, me acuerdo, casi 6:30 de la tarde, y te veía ahí dando clases y bien centrada en lo que hacías y todos los alumnos poniéndote atención. Y se nota, te vuelvo a decir, o sea, es que se nota mucho cuando alguien disfruta lo que hace. Entonces, a lo que yo iba con el sentido de que, bueno, pues, o sea, tú estás en la tarde, en la mañana, viviendo temas de tu entorno, de lo que te gusta hacer, y en la tarde, pues vas y compartes tal vez alguna información nueva que aprendiste, alguna vivencia nueva que aprendiste, pero son esas cosas importantes que creo yo que complementan mucho a un docente. El estar viviendo día con día en la práctica para que cuando el alumno llegue y pregunte, ¿me pasó esto? ¿O qué pasa si? ¿O qué puede suceder si? Podamos nosotros tener esa como respuesta de, pues mira, yo lo viví de esta manera, puede que lo vivas igual, puede que lo resuelvas igual, pero en eso se basa, yo creo que también este podcast. Nosotros no les vamos a decir a los alumnos, pues mira, o a la gente que nos escucha, Pilo trabajó mientras estudió, Andrea trabajó mientras estudió, entonces yo también tengo que trabajar y estudiar. No, 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 como no. dices tú, cada quien va a tener diferentes formas de sobrellevar las cosas, pero esto nos puede servir mucho para tomarnos como un punto de referencia. A cierto punto, mira, Andrea mencionó que hay que abrirle la puerta a un estudiante que acaba de salir, estudiante pendejo, y darle ¿cómo se llama? Esta entradita, este push, este empuje. Bueno, pues voy a hacerlo. ¿Sabes qué? En el podcast yo me acuerdo que Andrea dijo que en su caso se le cerraron muchas puertas, pero era porque se le iba a abrir una oportunidad que de verdad era para ella. Entonces, yo creo que son el sentido de este podcast, en el que nosotros podamos tomar en cuenta el cómo me puedo ir. Tal vez puede ser de la misma manera, tal vez no, pero pues lo estamos como que considerando y escuchando a otra gente, a otras personas que ya vivieron tal vez lo que yo voy a vivir. No digo que de una forma igual, idéntica, pero puede que se parezca en algo. Entonces, volviendo al tema de lo de la educación, creo que es algo que los profesionistas de las empresas, los que están en las empresas, yo creo que por ahí les deberían de dar un espacio para que vayan y platiquen con el profesionista próximo y que les digan, oye, ¿sabes qué? Yo hago esto, me voy veo trato con gente, trato con personas o trato con nadie porque no me gusta, entonces podemos encontrar muchos perfiles. Entonces, Claro. algo que me gustó mucho que mencionaste es la paciencia. Habías mencionado algo de la paciencia, que como que el trabajar en equipo y el tener esa cuestión de la tolerancia. No me acuerdo si dijiste tolerancia o paciencia, por ahí más o menos, no sé si... Tolerancia a la frustración y la Tolerancia... paciencia, de que no todo pasa rápido. Fíjate que hoy, justamente en la mañana, les comentaba a mis alumnos de bachillerato
que a veces romantizamos mucho, y qué bueno que lo mencionas respecto al podcast, y esa parte me agrada mucho. Romantizamos mucho, tanto en literatura, justamente como en redes, los esquemas de emprendimiento y de proyectos, tanto en la vida privada como en la vida profesional, como en la vida académica. O sea, hay un montón de información en redes, en libros, en documentos, en podcast, relacionados a que esto es lo mejor que te puede pasar y emprender es lo mejor y los esquemas que vemos luego reflejados en redes son como, ay, ¿cuánto estoy disfrutando esto? Y les decía yo, no, no, atrás de un emprendimiento, atrás de un proyecto personal, atrás de una profesión, de una actividad académica, hay enojo, hay frustración, hay estrés, o sea, todo eso que no te dicen. Y les decía yo, no se sientan mal si lo sienten, porque luego uno se conflictúa, ¿no? Es que porque yo veo que todos son felices, esforzándose, yo me siento mal de estarme esforzando tanto, yo lloro del estrés, yo me siento mal, no me duele el estómago, no sé, cada quien somatiza el estrés de formas distintas. Y les decía yo, no, dejen de romantizarlo, o sea, ¿qué es lo padre cuando llegas a esa meta? Cuando ves que poquito a poco la vas alcanzando, pero quítense la idea de que esto es una especie de parque de diversiones. Les decía yo, no, va a haber momentos tristes, va a haber momentos estresantes y la verdad es que sí, o sea, luego el trabajo nos da o nos va compartiendo de esas armas, ¿no? Luego, insisto, la escuela no nos las da, o nos las da, pero no, tal vez no de la manera que quisiéramos. Y sobre todo, pues bueno, tocabas ahorita también un punto importante, plantearnos qué queremos, porque eso nos va a ir enfocándonos hacia dónde vamos. Es muy válido que nos guste o no nos guste trabajar con personas y entonces ahí obviamente vamos a tener que tomar una decisión para la directriz que queremos darle, ¿no? A las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, este tipo de habilidades, pues no nos las enseñan, las aprendemos a veces, pues ahora sí que sobre la marcha. Temas como que están muy no valorados en la escuela, el uso de Excel, el uso de Word de manera eficiente, son temas que a veces decimos de que, ay, no, qué flojera, otra vez llenar una hojita de cálculo. Bueno, profesionistas, futuros profesionistas, Excel se va a volver parte de sus vidas y de sus actividades. Todos caemos en él, pero son herramientas que deberíamos de saber utilizar y que luego aprendemos a veces sobre la marcha. Eso, saber convivir, saber estar con otros, interactuar con otros, ¿sí? Son esquemas que, bueno, a veces en la escuela tenemos una visión un poco más individual. De, pues mientras a mí me vaya bien, los demás no me importan. No. Porque comúnmente y sobre todo en carreras enfocadas a las ciencias y a las humanidades, eh, siempre es interacción grupal. Entonces, tu trabajo depende del trabajo del otro. Siempre les explico esto como en las líneas de producción. Entonces, si hay un integrante de la línea de producción que falta, el producto final no lo vamos a tener. O lo vamos a tener, pero no lo vamos a tener en el tiempo o con la calidad deseada. Habrá algún punto ahí que no va a salir del todo bien. Entonces, siempre les digo, en el aspecto del trabajo humano ocurre exactamente lo mismo. Todos los espacios, todos los entornos son igualmente importantes y tu trabajo no va a depender solo de ti, sino de otras personas. Entonces, aparte de la paciencia y de no frustrarnos y de entender que hay cosas que no están bajo nuestro alcance y entender que hay cosas que no van a pasar de un día para otro, ni de un momento para otro. Qué genial, Andrea, qué genial que te hayas dado la oportunidad de estar aquí, de allí. Te robé ahí, yo creo que unos 50 minutitos, 60 minutitos, pero la verdad me la ha pasado bien padre. Con todos los consejos o la plática y la charla que has estado diciendo, no, no igual, pero yo digo, ay, mira, a mí me pasó más o menos así, yo también lo viví así, pues sí, cierto, o sea, y te agradezco bastantísimo que hayas estado aquí dándote la oportunidad de platicar con los próximos estudiantes o los estudiantes actuales o con los profesionistas actuales, porque también se vale, digo, yo no limito en que esto nada más es para jóvenes profesionistas, o perdón, jóvenes próximos profesionistas, sino que se vale que un profesionista que ya estudió, que ya trabajó, o que ya está trabajando y que ya tiene 2 3 5 años, 10 años trabajando y se da cuenta que eso no es lo suyo, bueno, pues qué bueno que le pudimos ayudar, También se vale. aunque sea uno, como dijiste ahorita, con que haya movido a uno, con que haya ayudado a uno, pues ese también es el objetivo de esto.
Andrea, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que hayas compartido con nosotros un poquito de tu día a día, un poquito de qué te llevó a estudiar lo que estudiaste y cómo descubriste lo que te apasiona hacer hoy en día. De verdad te lo agradezco bastante. No, hombre, te agradezco yo a ti por invitarme, por dejarme compartir, y ahora sí que dejar que me conozcan un poquito más. Normalmente luego soy así como, aquí vengo, doy la clase y platicamos de la clase, pero esa parte luego, pues ya un poquito más personal, sí, sí, luego nos cuesta también ahí interactuar en ese ámbito. Entonces te agradezco que me hayas sacado también de mi zona de confort. Me sentí muy contenta de estar aquí compartiendo y bueno, pues esperando que alguno de los que nos escuche le sirva, le resuene y bueno, puede hacer también ahí algún esquema a seguir o a no seguir, es súper válido. Claro que sí. Y también que hacerte la invitación para en un futuro volverte a invitar, seguir platicando de los mismos temas en cuestión de la vocación, pero no sé, tal vez si en un futuro poder tener gente ya en vivo, que nos esté escribiendo y cuestiones así que nos haga preguntas como más directas o más enfocadas al área en el que ellos se están moviendo, que creo que también es una parte importante en el que sí estamos platicando, yo tengo ya unas preguntas hechas, pero yo creo que gente que está viviendo en el día a día y que tiene una duda de cómo hacerle o esas cuestiones, poderlas resolver. Entonces aquí públicamente te hago la invitación para un nuevo o un segundo episodio como contando como invitada contigo. Claro que sí, con mucho gusto, ya sabes. Entonces, te mando un fuerte abrazo, Andrea. A nuestros escuchas les pido que compartan este podcast con su familia, con sus amigos, que se suscriban y sigan compartiendo este conocimiento, estas charlas que creo que le va a llegar a mucha gente. Entonces, sin nada más que agregar, les agradezco a todos por su tiempo. Andrea, un abrazo nuevamente y nos vemos a la Gracias siguiente. igualmente. Adiós.